Durante más de 3 décadas, tuve el honor de formar parte de la Fuerza Aérea Mexicana, una institución que representa con orgullo el valor, disciplina y entrega de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Ingresé en 1962, cuando el general José Agustín Olachea Avilés ocupaba el cargo de secretario de la Defensa Nacional. A lo largo de mi carrera, serví bajo varios secretarios, entre ellos Cuenca, Galván, Arévalo y Riviello Bazán, quien era egresado del heroico Colegio Militar y fue el último secretario bajo el cual presté servicio antes de retirarme. Mi labor siempre estuvo ligada a la vigilancia del espacio aéreo nacional, apoyo logístico y operativos especiales. Pero en 1976, una orden inesperada cambió por completo mi percepción del mundo y de lo que significa la palabra misión. Ese año, estaba destinado en la región aérea del sureste, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Recibimos una orden directa, presencia inmediata en Comitán, zona restringida. Debíamos participar en un operativo de resguardo y estudio de un sitio específico, una cueva oculta entre la vegetación, a las afueras de la ciudad. En un principio, no comprendíamos la razón de nuestra presencia. Pero rápidamente, los rumores comenzaron a circular. Algo había pasado con unos niños del lugar. 4 menores fueron llevados de emergencia al Hospital General de Comitán. 3 llegaron inconscientes, y uno más apenas hablaba, pero consciente. Las palabras de ese niño marcaron el inicio de uno de los eventos más insólitos y perturbadores que he presenciado como militar. Según su testimonio, él y 5 amigos habían salido a jugar en un terreno recientemente quemado, despejado para la siembra. Mientras exploraban, encontraron una pequeña abertura en el suelo, una cueva. La entrada era tan diminuta que tuvieron que arrastrarse para entrar, pero dentro, el espacio se expandía, permitiéndoles caminar libremente. Después de 1 hora de travesía bajo tierra, según decía el niño, encontraron sapos y hongos de un color rojo muy vivo. La curiosidad infantil los llevó a tocar, jugar e incluso ingerir parte de lo que había dentro. Pero lo más extraño vendría después. Una figura humana apareció ante ellos, advirtiéndoles que regresaran inmediatamente. ¿Cómo había entrado ese adulto en un espacio donde solo niños podían acceder a rastras? Aquello no tenía explicación lógica. Asustados, los niños corrieron hacia la salida, pero cuando alcanzaron el exterior, 3 de ellos se desvanecieron al instante. 2 nunca salieron. El único testigo sobreviviente logró relatar los hechos durante 4 horas continuas antes de también entrar en coma. Días después, los 4 fallecieron, dejando a toda la comunidad conmocionada. Lo que en un principio parecía una simple anécdota de niños traviesos se convirtió en un asunto de alta prioridad. Al llegar a Comitán, comprendimos la magnitud del evento. El ejército mexicano estaba presente, la policía local mantenía el orden y había un cerco de seguridad de 8 kilómetros alrededor de la cueva. Se hablaba de posibles contaminantes, sustancias alucinógenas naturales, incluso de actividad volcánica. Pero los médicos no hallaban rastros de intoxicación. Los análisis toxicológicos daban resultados negativos. ¿Qué había ocurrido realmente dentro de esa cueva? Los aldeanos hablaban de una maldición antigua. Algunos aseguraban que esa gruta estaba sellada desde tiempos prehispánicos porque era considerada una puerta. Otros decían que nadie había regresado tras ingresar más allá de cierta profundidad. Nuestro comandante recibió la orden de ingresar. Se formaría una cuadrilla con personal del ejército y de la Fuerza Aérea. Yo fui asignado como apoyo técnico y cartográfico, pues debíamos mapear la estructura de la cueva desde adentro. Lo que descubrimos al adentrarnos, marcaría nuestras vidas para siempre. La noticia de la tragedia de los niños se esparció rápidamente por los altos mandos. Al lugar comenzaron a llegar grupos especializados enviados directamente desde la Ciudad de México. Se trataba de equipos de inteligencia, unidades científicas y analistas del gobierno, todos desplegados con la mayor discreción posible. La escena era una mezcla de caos, misterio y tensión. Helicópteros de reconocimiento sobrevolaban la zona, mientras laboratorios móviles eran instalados a la orilla de los cerros. Se utilizaron los dispositivos más avanzados de aquellos años, desde sensores geológicos hasta medidores de radiación. Los primeros informes arrojaron un dato sorprendente. En el subsuelo de la cueva se encontraba una importante veta de oro, algo que de inmediato captó la atención del alto mando. Sin embargo, lo que nos desconcertaba era que ese descubrimiento no tenía relación directa con el estado en el que los niños fueron encontrados. La pregunta seguía latente:
¿Cómo era posible que un grupo de pequeños pasara de la risa a la muerte en cuestión de horas tras visitar esa cueva? Desde el aire, nosotros en la Fuerza Aérea manteníamos vigilancia constante, realizábamos vuelos de inspección, registrábamos variaciones térmicas y apoyábamos con logística. Pero la operación parecía fragmentada. Cada unidad actuaba por su cuenta. El ejército, los expertos científicos y los mandos civiles tenían agendas separadas, y era evidente que no había una línea clara de comunicación entre nosotros. Para muchos, resultaba evidente que el gobierno intentaba ocultar algo. No era solo una misión de reconocimiento. La movilización era desproporcionada para el caso de unos niños extraviados. Se trataba de una operación encubierta de dimensiones mayores. Con el paso de los días, comenzaron a circular rumores entre los militares. Se hablaba de un supuesto ojo de agua dentro de la cueva. Algunos decían que ese tipo de formaciones en otras regiones de México habían estado vinculadas con episodios de locura colectiva, alucinaciones o enfermedades mentales súbitas. Y no faltaron quienes dieron un giro más oscuro a los hechos. Mencionaron apariciones, brujas, nahuales, incluso demonios. En el calor del miedo, la imaginación volaba. Cada sombra proyectada en las noches parecía adquirir vida. Las noches eran heladas, el ambiente tenso, y todos sabíamos que algo extraño pasaba, aunque no pudiéramos nombrarlo. También se llegó a pensar que la cueva contenía uranio u otro elemento radiactivo. Algunos especialistas de protección civil hablaron de radiación natural, que podría provocar síntomas similares a los que presentaban los niños: fiebre, desorientación, colapso súbito. En esta teoría, el choque térmico al salir al aire fresco habría precipitado el colapso de sus cuerpos. Pero entonces llegó una revelación que cambiaría todo. Uno de los niños desaparecidos, según se supo, era hijo de un alto mando militar local. Eso lo explicaba todo. La magnitud del despliegue, el silencio, el hermetismo, la movilización de tantas unidades, incluyendo la nuestra. No se trataba solamente de una cueva misteriosa, se trataba de una situación con implicaciones políticas y personales muy delicadas. Fue así como, tras 9 días de incertidumbre, recibimos la orden. Un equipo reducido de 7 elementos ingresaría a la cueva para investigar a fondo. El mando fue asignado a un teniente experimentado. Yo fui seleccionado entre los que formarían parte del grupo de ingreso. El objetivo era claro, pero también cargado de incertidumbre: inspeccionar el interior, buscar cualquier rastro de los niños desaparecidos y recolectar información sobre lo que sea que estuviera ocurriendo allí abajo. Antes de ingresar, tuvimos que ampliar la entrada original. La abertura era tan pequeña que los niños apenas lograron pasar arrastrándose. Utilizamos cargas explosivas controladas para ensanchar la entrada sin comprometer la estabilidad de la cueva. Fue un proceso meticuloso. Cualquier error podía causar un derrumbe. Finalmente, cuando el acceso fue seguro, comenzamos el descenso. Recuerdo que era por la mañana, lo supe sin necesidad de ver un reloj. La luz del sol aún alcanzaba a proyectarse desde lo alto de la cueva, como una señal de que aún estábamos en el mundo que conocíamos. Al ingresar, el silencio nos envolvió por completo. La humedad del aire, el olor a tierra vieja, la penumbra interrumpida por nuestras linternas. Todo formaba parte de un escenario que parecía sacado de una historia de ciencia ficción o de horror. Pero esto no era una historia. Era nuestra misión. Nuestra realidad. No sabíamos que aquel viaje nos enfrentaría con fenómenos que desafiaban las leyes de la ciencia y de la razón. La orden era clara: avanzar al menos 3 horas en el interior de la cueva. Nuestro equipo, compuesto por 7 soldados bajo el mando de un teniente, tenía como principal misión llegar más allá del punto alcanzado por los niños. Según las mediciones previas, la cueva descendía con una inclinación de 1 metro por cada 9 metros recorridos horizontalmente, lo cual nos dejaba claro que nos adentrábamos en las profundidades de un terreno desconocido y peligroso. No íbamos a tomar muestras, ni a investigar teorías. Nuestro propósito era mucho más concreto: localizar y extraer a los 2 niños desaparecidos, vivos o muertos. Cada paso que dábamos era una mezcla de tensión, expectativa y temor a lo desconocido. Íbamos equipados hasta los dientes. Usábamos mascarillas antigas para protegernos de posibles toxinas, lentes de visión nocturna por si las linternas fallaban, sensores para medir los niveles de radiación, y por supuesto, armamento suficiente para neutralizar cualquier amenaza física que se interpusiera. Lo desconocido no sería enfrentado con miedo,
sino con preparación. El avance era lento y metódico. No debíamos tocar las paredes ni el techo de la cueva por dos razones. Primero, para evitar cualquier tipo de derrumbe, dado que la estructura rocosa era inestable. Segundo, porque se sospechaba que en la cueva podrían haberse desarrollado sustancias naturales tóxicas, quizá esporas o secreciones que afectaron a los niños. Tras haber recorrido cerca de 2 kilómetros, observamos los primeros indicios de lo que había contado el único niño que habló antes de fallecer: pequeños hongos de color rojo. Eran brotes aislados, casi imperceptibles al principio, pero a medida que avanzábamos otro kilómetro, los hongos se volvieron más abundantes. Había sectores donde la superficie estaba prácticamente tapizada por estas formas vegetales de un color rojo profundo, casi carmesí. Y allí, entre los hongos, comenzamos a ver a los sapos. No eran sapos comunes. Su piel parecía cubierta de una capa viscosa que los hacía brillar con una tonalidad rojiza, como si hubieran mutado o evolucionado específicamente para vivir en ese ecosistema cerrado. No emitían sonidos, pero su presencia era inquietante. Uno de los soldados murmuró que parecían guardianes del lugar. Nadie rió. A los 5 kilómetros, la atmósfera cambió. La temperatura bajó notablemente, y el aire era más denso, más húmedo. Fue entonces cuando los vimos, pictogramas tallados en los bordes de la cueva, como si alguien o algo hubiera narrado su historia siglos atrás en ese lugar olvidado por el tiempo. No soy arqueólogo ni antropólogo, pero llevo suficientes años en servicio para distinguir cuando algo escapa a lo ordinario. Los símbolos tenían una estética claramente ancestral, similar al arte maya, aunque más críptica y simbólica. Los grabados parecían formar una secuencia, una narración tallada en piedra con una intención clara. En el primer panel, se representaba un firmamento vacío. Luego, se mostraban 9 estrellas descendiendo del cielo hacia lo que parecían ser 9 cerros o montañas. Más adelante, una serpiente descomunal, con una cola en forma de corona de 9 puntas, se extendía por el paisaje. La criatura era majestuosa y terrorífica a la vez. A su alrededor, 9 figuras humanas la rodeaban, de pie, como si la veneraran o la temieran. El último panel mostraba esos mismos 9 cerros, pero ahora cada uno tenía un animal diferente en la cima: un jaguar, un venado, un murciélago, una serpiente, un pájaro, un pez, un escorpión, una tortuga y lo que parecía ser un hombre con alas. Era como una representación de guardianes o entidades, cada uno asociado a un lugar sagrado. Había más grabados, símbolos circulares, espirales que se repetían, figuras humanoides con cabezas alargadas y ojos sin pupilas. Todo indicaba que esa cueva no era simplemente una formación geológica. Era un templo antiguo, un espacio ceremonial, quizá una prisión, o incluso una puerta hacia algo más profundo, algo que escapaba a nuestra comprensión. Uno de los soldados, de origen tzotzil, se santiguó al ver las imágenes. Dijo que su abuelo contaba historias parecidas, sobre lugares donde los espíritus de los cerros guardaban secretos que los humanos no debían conocer. La conexión con la cultura maya no era descabellada. Comitán está rodeado de historia, de leyendas que sobreviven en las voces de los pueblos originarios. Nos detuvimos por un momento para tomar nota visual de todo, sin tocar nada. El silencio era sepulcral. Solo el crujido de nuestras botas al pisar el suelo húmedo rompía la quietud. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos ahí demasiado tiempo. Había una misión que cumplir, y cada minuto bajo tierra aumentaba el riesgo. Lo que no sabíamos era que estábamos apenas comenzando a adentrarnos en el corazón de un misterio que había estado dormido durante siglos, y que quizá no deseaba ser despertado. Desde lo más profundo de la cueva, y también desde lo más hondo de nuestra conciencia, supimos que habíamos tocado algo que nos trascendía. No había marcha atrás. A mi entender, y no pretendo ser un experto en historia o religión, los grabados de piedra que descubrimos contaban una historia ancestral. Una leyenda olvidada. Parecía que 9 entidades, tal vez dioses o seres superiores, descendieron del cielo, quizá como castigo o como salvadores. Una serpiente colosal los esperaba, símbolo claro de caos, poder o muerte. Al derrotarla, esos 9 seres se repartieron su esencia, su poder, y cada uno eligió un cerro para establecer su dominio, formando una especie de equilibrio sagrado. ¿Era una representación simbólica? ¿O acaso una advertencia tallada por quienes vieron estos eventos con sus propios ojos, siglos atrás? Quizá nunca lo sepamos. Cuando quisimos continuar estudiando los pictogramas,
el teniente nos ordenó avanzar. Teníamos una misión. Aunque las inscripciones nos hablaban de algo extraordinario, aún no habíamos cumplido el objetivo principal: llegar lo más profundo posible y tratar de hallar pistas sobre los niños desaparecidos. A los 8 kilómetros dentro de la cueva, el aparato medidor de radiación comenzó a emitir señales de advertencia. El operador confirmó que habíamos llegado al límite seguro. Un paso más, y nos expondríamos a niveles perjudiciales para la salud. Nadie discutió. La experiencia de campo nos había enseñado a respetar las advertencias tecnológicas tanto como las señales del instinto. Nos detuvimos en completo silencio. Fue entonces cuando lo escuchamos, el leve sonido del fluir de agua. A pesar de la profundidad, el eco era claro, constante. No veíamos el origen, pero sabíamos que ese sonido implicaba la existencia de un cuerpo de agua dentro de la cueva. Un ojo de agua oculto, probablemente subterráneo y muy extenso. No sabíamos si era el mismo ojo de agua del que hablaban los rumores, ni si estaba relacionado con la muerte de los niños. Pero el hecho de que allí, en ese abismo de piedra, existiera una fuente natural, le daba aún más peso a las teorías que circulaban entre soldados y especialistas, que en ciertas cuevas de México, esos pozos ocultos eran portales hacia dimensiones que la lógica no puede comprender. El teniente, firme pero sereno, nos dio la orden de retirarnos. La vuelta fue igual de silenciosa, igual de tensa. Nadie hablaba. A pesar de nuestras linternas y la tecnología, sentíamos que algo nos observaba desde la oscuridad. Tal vez eran nuestros propios temores. Tal vez no. Lo más desconcertante fue no encontrar rastro alguno de los dos niños. Ni una prenda, ni una huella, ni un objeto que indicara que alguna vez estuvieron allí. Lo mismo sucedía con la supuesta figura adulta que, según el niño sobreviviente, los había instado a regresar. Era como si esa parte de la historia hubiera sido borrada. La hipótesis más aceptada fue que los niños, separados del grupo y sin luz, se desorientaron y corrieron más profundo en la cueva, perdiéndose sin posibilidad de volver. Sin embargo, para muchos de nosotros, esa explicación sonaba insuficiente. Algo nos decía que allí había ocurrido algo mucho más grande, y mucho más oscuro. Una vez fuera, el teniente redactó su informe. Poco después, se nos ordenó dinamitar la entrada de la cueva. La explosión selló la abertura para siempre. Con ella, también se cerraron los secretos que había en su interior. Cada corporación, ejército, policía, investigadores, regresó a su lugar de origen. Y nosotros, la Fuerza Aérea Mexicana, volvimos a nuestras funciones. Pero el misterio permaneció. Nunca supe la verdadera razón por la que se movilizó tanto personal y tantos recursos. 4 niños muertos, 2 desaparecidos, y una cueva con hongos y sapos rojos no justificaban, en apariencia, un despliegue de tal magnitud. Las versiones eran muchas: oro, uranio, energía, un lugar sagrado, o algo más allá. Pasaron los años, y esa misión quedó grabada en mi memoria como la experiencia más inquietante de toda mi carrera militar. ¿Realmente fuimos a buscar a los niños? ¿O fuimos enviados para silenciar algo que no debía ser descubierto? ¿Qué secretos ocultaba la cueva de Comitán? ¿Fueron los pictogramas un mensaje del pasado o una advertencia para el futuro? Este relato no es ficción. Es una historia contada por un exmilitar mexicano que fue testigo de lo inexplicable. Una cueva sellada, una leyenda perdida, y una verdad que sigue enterrada en el corazón de la tierra. Si esta historia te dejó con la piel erizada, te invitamos a suscribirte a Relatos del Más Allá. Comparte este vídeo, activa la campanita y no te pierdas ninguna de nuestras próximas entregas.